El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: Yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los malos. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una medida apretada, sacudida y desbordante, porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Después de la predicación en el llano que nos presentaba el Evangelio de Lucas la semana pasada, donde daba los macarismos y diatribas, o sea, las bienaventuranzas y advertencias, ahora el Señor profundiza un poquito más el sentido de su enseñanza. Y en realidad, si nos ponemos a mirar, por un lado las bienaventuranzas dan vuelta, una vuelta de campana, la lógica del hombre. Nos hace o nos permite o nos exhorta a encontrar felicidad en un montón de cosas que para el común de los mortales sería motivo de infelicidad. Sin embargo, Él nos dice: felices los que lloran, felices los que sufren, felices los pobres, felices los marginados, etcétera, etcétera, etcétera. Porque su recompensa no está acá en la tierra, sino que su recompensa está en el cielo. De la misma manera, ahora nos pide que nos elevemos por encima de la lógica humana y vivamos la enseñanza del Señor, la enseñanza del Evangelio, con la radicalidad que esa enseñanza implica. O sea, una radicalidad que implica ir a lo profundo, ir hasta lo más profundo de nuestra vida de fe. No solo poniendo nuestra mirada y nuestra esperanza en lo alto, sino además superando con creces la lógica humana. Entonces dice: amen a sus enemigos. Bendigan a los que los persigan. Al que te quita algo, no se lo reclames. Al que te pide prestado, dale. No saludes solo al que te saluda. No seas bueno solo con el que es bueno con vos, sino que anda mucho más adentro, anda mucho más profundo. Entregate al Señor
y amá a tus hermanos como el Señor los ama. Fíjese que hay una tendencia también muy metida en nuestra conciencia y en nuestras costumbres, que es la de adaptar la enseñanza del Evangelio a nuestras necesidades o a nuestra conveniencia, hacer un poco lo que se llama el famoso Evangelio de San Yo. Cuando yo hago el Evangelio según San Yo, todo el Evangelio está muy bien en la medida en que satisface mis necesidades o mis expectativas o mis gustos personales. Cuando el Evangelio se aparta de eso, ya no me conviene y entonces ya no lo miro con tanto cariño. Pero el Señor nos está diciendo, no tenés vos que adaptar el Evangelio a tus gustos, sino que tenés que hacer que tus gustos coincidan con los del Evangelio. No tenés que adaptar el Evangelio a lo que vos querés vivir, sino que tenés que adaptar tu vida para que esté en consonancia con el Evangelio. Esa máxima relativista que dice, mientras yo no le haga mal a nadie, puedo hacer lo que quiero, en cierto modo, hasta un cierto punto, está bien. Pero no te olvides que está la comunión de los santos. Entonces, si eso hacer lo que vos querés implica un pecado o implica una situación de pecado, no te olvides que esa situación de pecado nos afecta a todos por el misterio de la comunión de los santos. Entonces, sí, es verdad. Mientras no le hagas mal a nadie, hacé lo que vos quieras. Pero tené en cuenta que ese hacer lo que vos quieras significa e implica amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a vos mismo. Y más aún, amar al prójimo como Cristo lo ama. Entonces, si lo que vos pretendés es adaptar el contenido del Evangelio a tus gustos, y estás por el camino equivocado. La cosa es al revés. Y entonces ahí sí, la máxima de San Agustín, ama y haz lo que quieras, tiene sentido, porque si estás realmente amando a tu prójimo, no vas a hacer nada que lo perjudique, ni en esta vida ni en la otra, porque tu pecado personal afecta a todos por el misterio de la comunión de los santos. Entonces, si ese hacer lo que vos querés implica un pecado o una situación de pecado, evidentemente está mal y no lo podés hacer. Mejor dicho, no lo debés hacer. Porque estás lesionando la comunión de los santos. Entonces el Señor nos dice, superen la lógica humana, superen los criterios humanos y vayan más allá. Vivan el perdón en el seno de la comunidad. Vivan el perdón entre ustedes. Y perdonar sabemos que es difícil, no es fácil. Pero también sabemos que el perdón es una gracia. Una gracia que Dios nos concede, perdonándonos Él a nosotros. Pero es una gracia también que nosotros tenemos que pedirle a Dios para poder perdonar al otro. Y el perdón implica borrón y cuenta nueva. Ese perdono pero no olvido significa que no perdono. Significa que estoy todavía guardando rencor. Significa que hay algo que falta sanar ahí en mi corazón. Y perdón es sanación. A través del perdón se sana. Sanamos nuestro corazón, sanamos nuestra alma, sanamos nuestra relación con los demás. El perdón, tan importante en todos los órdenes de la vida. Un perdón que tenemos que saberlo vivir en el seno de la familia. Un perdón que tenemos que saberlo vivir en el seno de la sociedad.
¿Y cuántos males vivimos en nuestra sociedad por esa inveterada falta de perdón? Y también tenemos que saber pedir perdón, reconocer nuestras faltas, reconocer nuestros errores y saber pedir perdón. En el seno de la familia, en la sociedad, en donde sea. El Señor nos pide que superemos la lógica humana. Fíjense la primera lectura. David lo tenía a Salomón prácticamente servido en bandeja, hasta tenía el arma con la cual lo podía acabar si quería. Pero él no quiso. Y él no quiso por una razón muy importante, porque Saúl era el ungido de Dios. Y él sabía que acabándolo a Saúl, se iba a poner en contra del elegido de Dios. Muy interesante eso. David no se caracterizó por ser demasiado tierno con sus contrincantes o con sus enemigos. Sin embargo, a Saúl lo respetó, porque era el ungido del Señor. Y tuvo un gesto de misericordia y de respeto. Respeto por esa autoridad que Dios le había delegado a Saúl, de la cual Saúl después se mostró indigno, pero es un problema distinto. Seguía siendo el ungido del Señor. Y David, hasta las últimas consecuencias, respetó eso. Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir en profundidad el mensaje del Evangelio, enraizarlo en nuestra vida para vivirlo mejor, para que mejore nuestra sociedad, para que mejoren nuestras familias, para que aprendamos a vivir el perdón, la verdad, la justicia, la paz, la misericordia, en todos los órdenes de nuestra vida y de nuestra sociedad. Alabado sea Jesucristo.